Buenas tardes, buenos días. Les damos la bienvenida a todos en esta hora. Le damos las gracias por estar aquí y vamos a presentar a nuestra hermana Ligia. Nuestra hermana Ligia, ella es de Barranquilla, Colombia, vive ahora en el Perú. Ella es una gran misionera, trabaja desde hace mucho tiempo con el Señor y en esta tarde ella nos va a tener la meditación. Que el Señor la bendiga, la acompañe y que pase ese carbón encendido por sus labios. Bienvenida, hermana, a esta plataforma. El Señor la use poderosamente y que sean palabras de vida para vida eterna. Que salgamos llenos del Espíritu Santo. Adelante, hermana. Gracias, me estaba quitando el fondo de pantalla. Muy buenos días con todos, Dios los bendiga. Bueno, aquí hay 20 participantes, bueno, incluyéndome, ¿no? Como decía la hermana Vanessa, bueno, yo creo que siempre va a ser un privilegio, ¿no? No solamente para el que predica, sino para el que escucha. No, yo creo que soy de las personas que piensa que los que predican tienen un privilegio. ¿El privilegio cuál es? El de llevar la palabra de Dios. Y los que escuchan tienen mayor privilegio, porque yo solamente soy el instrumento utilizado por Dios. O sea que lo que sale de mi boca es de bendición para aquellos que lo van a recibir, y cuando lo reciben es por la eternidad. O sea, toda bendición que uno recibe en la tierra es por la eternidad, no solamente es por el momento de la hora en el que estamos escuchando, ¿no? O en el que estamos atentos. Las personas que no prenden la cámara no me preocupo, porque de igual aquí no sé, aquí no es, no se quiere de pronto ver a la persona, ¿no? Hay veces cuando nosotros leemos la Biblia, el único que nos está mirando es Dios, y nos habla a través de ella. Entonces, aquí hay personas que de pronto están haciendo algún quehacer, pero están escuchando. Y esto es lo bueno, porque la palabra de Dios es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Claro que también es un respeto el prender la cámara, ¿no? Un respeto para el predicador, pero normal, me siento tranquila. ¿Sí me escuchan bien? ¿Aló? Hola, Vanessa, ¿me Sí, sí, escuchan bien? sí te escuchamos, claro que sí. Sí te escuchamos bien, Sí, lo que adelante. pasa es que los días lunes mi hijita entra al colegio y la computadora sale del cuarto y se baja un poco la velocidad del internet, y hay veces hay interferencia. Sí, pero Entonces se he cerrado, escucha bien, Ligia, se ve bien, así que adelante. estoy arreglando un poquito ya, ahora sí. Gracias. Ahora sí. ¿Saben? Vamos a hablar de algo muy importante. No es una prédica, es simplemente vamos a meditar. A mí me encanta hablar. No es dejarlo como que por una prédica, porque cuando Dios utiliza a uno, primero te inyectas tú. Porque si yo voy a utilizar mis labios, es porque lo que yo voy a hablar ya me lo inyecté. Ya me puse ese suero de esa meditación. Entonces, voy a compartir, me pusieron como coach, ¿no? Cojo. Ya, acá. Entonces, vamos a estar hablando un poco acerca de un personaje bíblico que todos conocemos, que para mí ha sido uy, muy importante desde que estoy en la iglesia, ¿no? Y antes porque este personaje dice, póngalo en el altar. Pero antes de eso yo había puesto una palabra que significa un propósito. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios tiene un propósito. El principal propósito es el de hacer que nosotros vayamos al cielo, o sea, tener la salvación. Y del personaje que voy a hablar ahora, es de Abraham. Nosotros conocemos a Abraham, que es nuestro padre. Padre porque así lo dice la Biblia, ¿no? Así lo registra la palabra de Dios.
Abraham puso muchas cosas en el altar. Ahora que yo estoy hablando de Abraham, ustedes dirán, ya, lo que pasa es que sí, Abraham puso demasiadas cosas en el altar, pero hubo uno que fue el más fuerte de todos. Fue el más fuerte, ¿verdad? Entonces nosotros como cristianos también hemos puesto cosas en el altar. Ya la hermana oró, pero no oramos por este tema, así que vamos a cerrar nuestros ojos para poder hacer que el Espíritu Santo pueda darnos entendimiento en esta mañana. Oremos. Amado Padre, gracias te damos por tu amor, tus bondades y tus misericordias que son nuevas cada mañana. Te suplico muy humildemente que utilices mis labios, pero que también utilices los oídos que están atentos a tu palabra, para que seas tú a través de tu Santo Espíritu colocando todo lo que vamos a aprender en esta mañana en su corazón y en su mente, y que lo podamos poner en práctica en nuestra vida diaria, porque te lo pido en Jesús. Amén. Dice Génesis 12, ahí es donde parte toda la historia de Abraham, ¿verdad? Me encanta, porque siempre hay una partida, o sea, siempre hay un comienzo con Dios. ¿Me entienden? En esta tierra, cada uno de nosotros, todos los que estamos aquí presentes, tuvimos un comienzo con Dios, o sea, y qué hermoso, ¿no? El primer amor. Abraham vivía con sus padres, y bueno, su papá también era bien temeroso de ese Dios grande y poderoso que nosotros confiamos, ¿no? Taré, Dios, tenía la promesa también de Dios, todas las promesas, pero él también tenía un sueño de salir, pero no fue Taré el que salió, fue Abraham. Y ese fue el primer paso de fe que él dio. Ahora yo me pregunto, ¿cuál habrá sido tu primer paso de fe? Y este paso de fe vino envuelto de desafíos, vino envuelto de por qué es, porque era algo que Abraham tenía que hacer, y era que salir de la tierra de Ur de los Caldeos. Por eso cuando Dios se le presenta y llama a Abraham, le dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. A ver, aquí, bueno, yo soy inmigrante, y yo sé que aquí hay demasiados inmigrantes. Dentro de Colombia, creo que había gente de República Dominicana, creo que hay, bueno, de los que están en España, los que están en Alaska, prácticamente somos inmigrantes, ¿no? Y los que están dentro de ese mismo país y se van a otra ciudad, también es como que Dios les dice, sal de tu tierra, de tu parentela, ¿no? Y eso es un paso de fe, porque nosotros tenemos que ir a ciegas con lo que encontremos. Y así pasó con Abraham. Pero Abraham no dudó, él salió de esa tierra sin dudarlo. Como cuando a mí Dios me dijo, bueno, Ligia, tienes que salir ahora de Colombia, y muchos se me acercaron diciéndome no, muchos se me acercaron diciendo, pero hubo una que me dijo, si yo te digo no, te vayas. Es como que yo estoy acallando la voz de Dios porque no sé si es Él el que te quiere dejar ir. Y si yo te digo, vete, pero es la voluntad de Dios que no te vaya, entonces, también estoy acallando la voz de Dios. Entonces yo lo único que he hecho es que he venido a despedirme porque he orado antes. Y esa chica se llama Dayana Patiño y hemos sido amigas por años. Y el Día de la Madre ella me mandó un hermoso audio. Bueno, siempre recibo buenos mensajes de muchas personas. De verdad es que Dios a mí hasta el día de hoy no me ha dejado, aún cuando he pasado por las fuertes dificultades. Y me dijo de que realmente Dios había cumplido muchos propósitos en mí. Entonces, sí era la voluntad de Dios que yo viniera a este país. He pasado, he sufrido, pero Dios ha cuidado en cada uno de ellos. Entonces, cuando yo salí de Colombia, yo le dije, Dios mío, si no es tu voluntad, y miren la oración egoísta que yo hice, porque no pensé en los que iban en el avión, que se caiga el avión y que me muera, ¿no? Y no me haga llegar al destino. Pero no estaba pensando yo en los demás. Pero después cambié la oración y le dije, Señor,
pon todos los obstáculos hasta que yo llegue al aeropuerto. Si no es así, antes, un mes antes comencé a orar, meses antes también. Entonces dije, bueno, Señor, si todo ha salido conforme a tu voluntad es porque tú quieres. He podido ver el propósito de Dios, así como mi padre, porque yo soy hija de Dios, pero Dios en esta tierra me puso un padre biológico, pero me puso un padre espiritual, y ese padre es Abraham. Y de ese padre estoy hablando hoy, el padre de la fe. Entonces, seguimos, ¿no? Dice, en la escuela de la fe, periódicamente necesitamos pasar por pruebas. Nuestra fe no es verdaderamente probada hasta que Dios nos pide soportar lo que parece imposible, insoportable. Esto no me deja ver. Ay, que alguien está que admiten, me sale que no me deja ver acá. Ya. Hasta parecer, ay, voy a ponerlo arriba esto mejor. Dice, soportar lo que parece insoportable y esperar lo que parece imposible. Hablando de esto, de este comienzo, de esta pequeña historia de Abraham, vamos a ver las pruebas de Abraham. Dice la prueba de la familia, la prueba del hambre, la prueba de la cordialidad, prueba de la lucha, prueba de la paternidad, prueba de la despedida. Dice que Abraham tuvo su cuota de pruebas desde el comienzo. A ver, yo les pregunto a alguien aquí, y yo sé que pueden escribir en el chat porque no pueden abrir los micrófonos, y quiero que Vanessa me ayude a leerlo, ¿no? ¿Alguno ha pagado una cuota fuerte en esta tierra? ¿Una cuota de prueba? Porque todos tenemos que pagar una cuota, aunque no pareciera. Decimos, no, que Cristo murió por nosotros y ahí clavó todos nuestros pecados. Sí, es cierto. Pero él mismo dice, toma tu cruz y sígueme. Y qué pesada es la cruz que tenemos que es una cuota de la cruz, ¿verdad? Y es bien pesada. Bueno, esa cuota la pagó Abraham, que es el padre de la fe, al cual yo me aferro a través de la palabra, ¿no? La fe. Me cayó. Ya, entonces, mire, les voy a contar una pequeña historia de una hermana que desesperada llegó a la casa del pastor. Yo creo que aquí hay un pastor, creo que por ahí vi el pastor Gómez, creo que decía. Bueno, esa mujer llegó desesperada a la casa de ese pastor, tocándole la puerta. ¡Oh, pastor! Y él pensaba que algo le había pasado. Sí, le abrió la puerta y le dijo, ¿qué ha pasado, hermana? Necesito hablar con usted, yo necesito hablar con usted, me siento desesperada, no sé qué hacer con mi vida. Entonces el pastor dijo, algo le ha pasado, que el esposo la abandonó, algo tiene su hijo, ¿qué pasó? Entonces le dijo, ven, pasa adelante. Siéntate, la invitó a la sala y le dijo, coméntame. Y ella, muy desesperada, le dijo, pastor, yo siento que mi fe no crece. Yo siento que por mucho que le ore a Dios, mi fe es así de simple, así de pequeña, no crece, no pasa de ahí. Y tengo muchos años en el evangelio y algo pasa en mi vida, pastor, ayúdeme. Entonces el pastor dijo, ay, wow, es algo que bueno, también es verdad, es desesperante cuando vemos que dónde está la fe, pero vamos a orar, te invito, voy a orar por ti. Entonces se arrodillaron ahí en la sala y él comenzó a hablarle a Dios. Dios mío, en esta hora yo me acerco delante de ti para que tú perdones nuestros pecados, para que tú nos ayudes, para que tú nos guíes y para decirte y suplicarte por esta mujer, tu hija que ha llegado aquí a mi hogar, pidiendo ayuda, pidiendo que la ayudes, Señor. Así que yo te pido en esta hora por ella y te pido, Señor, que tú la hagas padecer en esta hora, que le mandes enfermedad, que le mandes hambre, que le mandes muchas dificultades, muchas pruebas, muchas aflicciones. Y se levantó la hermana, empujó al pastor y le dijo, usted no me ama, ¿por qué ora así por mí? Y él le dijo, porque para poder hacer crecer la fe,
hay que pasar por necesidades, pruebas y dificultades. Y creo que, hermanita, usted no lo está pasando. Aunque lo veamos de pronto un poco chistoso, no sé si alguno se está riendo, fue algo real. Algo que nos trae a la reflexión. Porque para Abraham poder ser el padre de la fe, tuvo que haber padecido, porque solamente a través de las pruebas y de las dificultades es que esa fe puede crecer del tamaño de una mostaza. Y el tamaño de una mostaza, Jesús dice, es pequeñitísimo, porque yo la he tenido en mi mano. Pero para poder tener esa y para poderla hacer crecer después de esa, ¿qué tenemos que padecer en esta tierra? Ejemplo tenemos de Job, por eso él dijo en Job 23:10, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. Y Abraham siempre vivía brillando como el oro. Y algo impresionante de Abraham, dice que cuando la prueba de la familia fue haberla dejado, ustedes saben que nosotros los inmigrantes cuánto sufrimos por tener la familia a distancia, a la mamá, al papá, a los hermanos, a la familia. Esa familia que la primera Grey que Dios nos dio, dejarla es difícil. Yo cuando vine aquí, los primeros 3 meses fueron horribles. Yo lloraba todos los días. No había un día en el que yo no lloraba. Y decía, devuélveme a mi país. Yo me quiero ir. Y un día llamé a mi mamá y mi mamá me repitió lo que alguien un día me había repetido y que yo le había dicho. Mi mamá me dijo, ya yo no soy tu voz de mando. Obviamente la voz de mando era el esposo, ¿no? Entonces, porque yo le decía, mamá, me quiero ir. No, ya yo no soy tu voz de mando. Pero mi voz de mando siempre ha sido Dios, y si Dios fue el que me trajo aquí, pues yo me tenía que soportar. Entonces he pasado pruebas de la familia. Abraham, cuando Dios le dijo, mirar de lejos la tierra de Ur era difícil. Y peor porque no sabía dónde iba a ir. Yo sabía que iba a venir a Perú, tenía una dirección de una casa. Esa casa tenía teléfono donde mi mamá podía llamar. En ese entonces no existía la tecnología, no había un bus, no había un avión, puro eran camellos o burros o caballos. Y eran kilómetros de distancia para poder ir a visitar a un familiar. Bueno, aún sigue siendo difícil porque, por decir, en muchos países a muchos no los dejan entrar. Entonces, traer a la familia es difícil. Pero Abraham pasó esa prueba, la prueba del hambre. En el desierto Abraham tuvo hambre, pero Dios lo sacó. En Génesis 12 y 13:4, ahí podemos ver, voy a ir avanzando, pero ahí están los versículos que ustedes los pueden anotar. Y cuando ustedes sientan la prueba, váyanse a ese libro y recuerden y reclamen, Señor, si tú estuviste con Abraham en el hambre, estarás conmigo, porque ninguno va a tocar a la puerta o ninguno va a venir a decirme que aunque he sido joven y he envejecido, yo no he visto justo desamparado ni descendencia que mendigue pan. Entonces, si yo soy hija de Abraham, yo hambre no voy a padecer. Y yo me agarro tanto de las promesas de Dios que hasta el día de hoy yo no he padecido de hambre. Al contrario, Dios me ha suplido de mucho más de lo que yo merezco. La prueba de la cordialidad, cuando fue cordial Abraham. Vamos a leer un poco acerca de eso en 5 al 18, ¿no? ¿Por qué la cordialidad? ¿Se acuerdan cuando que Abraham puso a escoger a Lot, y Lot pensó haber escogido las mejores tierras y dejó la de Abraham? Pero Dios no lo dejó. Y hay veces el ser cordiales con un familiar que nos retira de la casa. Hay veces el ser cordial con un hermano de la iglesia que no nos brindó el asiento o que puso el bolso al lado y que no, o cualquier circunstancia en la que nosotros fuimos cordiales y aquella persona fue injusta y aquella persona fue desleal o aquella persona ha sido mala con nosotros. El ser los hijos de Abraham es donde entra de que Dios peleará por nosotros. Por eso cuando Isaías dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y sigue diciendo que los que se meten contra ti
serán como nada, y perecerán aquellos que te hacen la guerra. ¿Por qué? Porque eres hija de Abraham. Y todo el que se mete contigo, ¿a dónde lo mandará Dios? Miren, cuando los amigos de Job le fueron a decir, oye, Job, pero tú eres el que estás pecando. Dice que Dios les dijo, tienen que pedirle a Job que oren por ustedes. Y aunque ustedes no lo crean, muchas personas me han hecho la guerra y después me han pedido, ¿puedes orar por mí? Y siempre me recuerdo de esto. Reclamar las promesas de Dios es acordarnos del Padre de la fe, porque Él fue el que se agarró del invisible, igual que Moisés. Entonces, dice que la prueba de la lucha. A ver, dice que Abraham libera a Job. Ahí está. La prueba de la lucha. Cuando Abraham sabía que Dios, su amigo, le había dicho que iba a destruir estas ciudades, y Abraham no oró solamente por Job, sino por esa persona, por esas personas. Y Abraham comenzó ahí en la lucha, como que, ay, espérate, Dios mío, espérate, un ratito. Y venía, Señor, podemos, vamos a hacer algo, ya vamos a hacer algo. Si tú ves que hay 50, ¿tú destruirías esa ciudad por amor a esos 50? ¿La destruirías o no la destruirías? No, ya si hay 50. Y así imagínate el canje que tenía Abraham con Dios aquí, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros no hemos hecho canje con el Padre de los cielos por nuestra familia? Por aquellas familias que están metidas en la droga, que están apartados de Dios, y hacemos ese canje en nuestras oraciones, nuestras rodillas que nos duelen de verdad. Aquellos hermanos o mi madre o padre que queremos traer y tenemos ese canje con Dios, Dios mío, ya vamos a hacer algo. Yo te sirvo, mira, que yo te alabo, yo te glorifico, pero padre, mira, mi sobrina hace poco tuvo un accidente en Chile. Por negligencia de ella había salido. ¿Y qué había pasado? Resulta de que estaba en un lugar que no debía, a la hora que no debía. ¿Por qué? Porque había toque de queda y ella según fue a comprar comida. Y no solamente comida, sino que estaba como que tomando una cerveza y ahí habían personas que también estaban violando la ley natural de la tierra. Que cuando violan la ley natural también violan los mandamientos, no tienen ese temor, ¿no? Entonces mi sobrina dice que ella estaba en el celular y hubo una pelea y una botella le cayó en la nariz y le ha rajado todo esto. Eso exactamente hace un mes, va a tener un mes. Entonces le partieron el tabique. Pero cuando yo vi a mi sobrina, yo me puse a llorar tanto. Y yo me arrodillé y yo le dije, Dios, miren, esto no ha venido, esto no ha sido un accidente. Esto ha sido otra cosa. Y yo comencé a reclamarle a Dios y le digo que comencé a tener ahí una lucha y lloraba, porque mi sobrina todavía no tiene documentación en Chile, así que no tener documentación no la podían operar. Eso era algo impresionante. Y yo le dije, mira Marta, eso no vino, entonces esto no es algo normal, esto parece que te lo hubiesen hecho de maldad, porque la forma como te partieron, o sea, una botella a veces cae, pero o sea, te rajó y te partió, vino con demasiada fuerza, le dije, ¿no? Entonces, les digo que comencé a clamar, a orar, a reclamar promesas, y Dios me dijo, hasta ahí pudo llegar Satanás. Miren cómo es que yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. En ese momento yo estaba hablando con Vanessa cuando yo le comentaba, oye Vanessa, mi sobrina tenía un accidente y estaba turbada y lloraba y lloré todo el día, la noche entera, no dormí bien y lloraba. Y vinieron los ángeles y sentí que Dios me dio paz. O sea, dice que cuando nosotros nos sentimos así, enseguida Dios manda a sus ángeles como para darnos tranquilidad. Y sentí esa paz y sentí la voz. Y sé que la del Espíritu Santo que me dijo, hasta ahí pudo llegar Satanás. Ahí, así me dijo. ¿Por qué? Porque ahí está mi lucha. La lucha que tuvo Abraham por ver que a su sobrino no le pasara nada. La misma lucha la tenemos nosotros por nuestra familia. A diario hacemos canje con el Señor.
Hacemos ese canje y le decimos, Dios mío, mi familia no se ha entregado a ti, pero cúbrela con tu manto precioso, manténla en tu círculo protector. Tu palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, que nosotros creemos en Jesús y será salvo nuestra casa, nosotros y nuestra casa. Y comenzamos la lucha como la comenzó Abraham. La prueba de la despedida, pero la prueba de la paternidad primeramente. Miren, acá. Dice, la autenticidad de la fe no es una prueba para Dios, sino para el hombre. Es la autenticidad. Toda prueba tiene su autenticidad. Dice, Isaac fue un símbolo de todo lo que Dios le había prometido en el pacto. Ya íbamos a hablar de Abraham con Isaac. Ya hemos hablado de las pruebas. Pero antes de entrar a esto, ¿saben? Nosotros siempre hemos tenido una prueba grande. La prueba más grande de Abraham fue la de Isaac. Pero antes de eso, Abraham había dejado huella en cada una de sus pruebas. Porque donde Abraham levantaba un altar y dejaba ahí la huella, era porque ese altar llevaba una autenticidad. La primera autenticidad de nosotros, ¿cuál fue? Y esa dejó huella. La mía ha dejado huella en mi casa. El haberme puesto al servicio de Dios dejó huella en mi casa. Y ahí está el altar. Porque cada vez que mis sobrinos pasan por algo, o mi familia, hace poco mi cuñado le habían dado, ya no le daban esperanza, dice que tenía COVID, fuera de eso tenía el corazón grande, tenía afectado los riñones, ya prácticamente lo habían desahuciado. Y había una hermana que había llegado a la casa y había dicho, cuando yo llamé a la casa me habían llamado y yo me desespero cuando me llaman muchas veces porque sé que algo ha pasado. Y me llama mi hermana desesperada, Gustavo le ha dado 3 infartos, así, 3 infartos. Y dice que si le da otro ya se va a morir. Y mis sobrinos lloraban y mi hermana y mi sobrina de Chile. Y entonces ella estaba la hermana adventista que me había traído a los pies de Cristo. Entonces ella decía, no, pero bueno, Miriam, tienes que estar tranquila, hay que esperar en la voluntad de Dios. Entonces yo le dije a Miriam, mira Miriam, ya mi mamá decía, ay, él ha sido tan bueno, él fue tan bueno, ay, él fue tan esto. Y yo, mamá, pero ya tú lo mataste. Si él no se ha muerto. La palabra de Dios dice, escúcheme, me hacen el favor y se quedan en silencio. Nosotros vamos a hablar como si fuese, porque la palabra de Dios dice que debemos, de todo lo que salga de nuestros labios, debemos hacerlo como si ya fuera. Entonces, yo hablo como si ya fuese. Gustavo no le va a pasar nada y ya va a salir del hospital. Él no le va a dar más ni un infarto ni nada. Porque si la palabra de nuestra tiene poder y Dios dice que debemos hablar como si fuese, entonces yo lo declaro. A Gustavo no le va a pasar nada, así que todos tranquilícense. Miren, a la media hora, no, al día siguiente, mi hermana me dice, oye, dice que el doctor que se han equivocado y que no tiene COVID. Imagínense, sí tenía COVID, pero dice que ahora en los análisis dice que como que no tiene COVID y le van a hacer el TAC para ver cómo está su corazón, pero no sé qué. A los 5 días mi cuñado salió del hospital. Agradecido. Entonces vemos que siempre Abraham dejaba una huella y todo el que pasaba y veía el altar, ahí veía que había pasado Abraham. Tú en tus pruebas dejas una huella. A mí, el papá de mi hija me abandonó y fue una prueba tan grande porque fue algo horrible que me pasó. Pasaron muchas cosas. Yo estaba en otro país, mi hija estaba chiquitita. Me pasaron demasiado. Mira, esto es una historia larga, pero la resumo en que al pasar el tiempo y haber salido, como dice, él probó mi camino y salí como el oro. Pasó el tiempo y hoy muchos se me acercan a pedirme consejos de cómo yo salí de ahí. Entonces quise decir que en esa prueba que yo pasé, ahí dejé mi altar.
¿Por qué? Porque Abraham siempre levantaba un altar para agradecerle a Dios de lo que lo había librado, porque era un agradecimiento a lo que ya él había pasado. Y siempre mataba al cordero como el agradecimiento. Y en todas, yo creo que hasta cuando lo de Lot levantó su altar, por eso cuando la gente pasaba decía, aquí estuvo Abraham. Y cuando yo salgo de la prueba y alguien entra en una prueba similar, dice, aquí estuvo Ligia. Entonces la llamo y la busco y le pregunto, ¿cómo hiciste? ¿Qué tienes para mí que me pueda ayudar a salir de ella? ¿Por qué? Porque yo miro a Abraham. Y yo miro todo lo que Abraham padeció y miro cada altar que hizo y miro cada altar que dejó, porque es el padre de la fe, porque es mi padre y Sara es mi madre, dice el libro de Pedro. Ambos son mis padres, aunque yo tenga padres biológicos. Dios en esta tierra me dejó un padre que me llena de fe. Entonces, aquí era donde, yo les digo algo, cuando yo vivía en Barranquilla, yo miraba siempre tenía que pasar por el ejército, de ahí de Barranquilla, donde estaba el ejército, ¿no? Y yo veía esos campos grandes, pero yo veía algo. Y a mí me encantaba, y yo tenía como 12 años o 10 años. Y yo siempre miraba y veía cómo ellos trotaban y me gustaba. Y yo decía, wow, qué bueno que ellos nos defiendan y nos cuiden. Mi mamá siempre me decía, son los soldados, los policías. Bueno, ahora hay muchos corruptos. Pero yo crecí creyendo de que ellos eran la fuerza que nos cuidaban, ¿no? Entonces, ahí como todo se veía, yo veía que había como una pared, como un muro, pero era altísimo, alto y tenía unas cuerdas. Pero había después de ese muro alto, había uno más bajo. Y después de ese venía uno más bajo. Y después de ese uno más bajo y después uno más bajo. Y hoy yo digo que ¿sabes cuál es la prueba más grande que nosotros pasamos? La primera. Es el muro más alto. Y yo recuerdo que el pastor, cuando yo llegué a la iglesia, era el que estaba liderando la iglesia, él me dijo, tú eres mi oveja. Y él me enseñó tantas cosas que él me dijo, la primera prueba que tú vas a pasar va a ser la más fuerte, aunque sea la más simple. Y si tú pasas la primera prueba, las demás serán fáciles. Y yo me acordé, automáticamente vino a mi mente eso que yo veía en el ejército, que el primer muro que había de piedra era el más alto, pero después venían como los más bajos. Y yo dije, la prueba más grande para ese soldado es ese muro que tiene primero que con fuerza pasarlo, y después el segundo y el tercero, y ya después los otros simplemente los salta. Así pasó con Abraham. Por eso cuando Abraham, Dios lo probó con su hijo, Abraham iba confiado porque ya había pasado su primera prueba, que era la más difícil. Y tú, hoy, querido hermano, querido amigo, no me puedes decir a mí que las pruebas que pases después de la primera van a ser más difíciles, porque entonces la primera es la que no has pasado, por eso las demás te resultan difíciles. Las demás te van a resultar difíciles. Porque cuando a mi mamá le dio el COVID y decían, no, que mi mamá, y yo vi a mi mamá que me la enfocaron en la cámara, yo vi a mi mamá que se estaba asfixiando y yo grité, pero era del dolor, no porque me falló la fe, grité era por el dolor de yo ver a mi madre así, que yo estaba a miles de kilómetros de distancia. Pero ¿saben qué pasó? De que Dios me ama tanto, eso fue un sábado. Y yo le estaba sirviendo a Dios. Y yo lo único que le dije fue a mi hermana, fue, llévala de inmediato, llévala. Y yo me puse a llorar. Y la chica que vivía abajo en el primer piso es evangélica. Y yo me sentía tan turbada y mi hija se metió al cuarto a arrodillarse a orar. Ella simplemente se metió al cuarto y comenzó a orar. Y después subió al tercer piso y comenzó a caminar y a orar y a orar.
Y me dice, mamá, la vecina de abajo la está llamando. Y yo me asomé por la ventana y me dijo, Lía, ¿qué está pasando? Pero cuando yo apenas le iba a decir a ella qué me estaba sucediendo, y ella tenía el teléfono en su mano llamando a su pastor y a su hermana y haciendo una videollamada. Imagínense el amor de Dios. Ella automáticamente hizo una videollamada y su pastor y su hermana oraron por mí y por mi madre. Comenzaron a hacer una oración, bueno, como ellos oran, pero en la fe. Y automáticamente en el otro celular yo llamé a mi iglesia a esa hora y le dije a mi mamá, mandé un audio, ni siquiera escribí, mandé un audio llorando y les dije, quiero que en esta hora oren por mi mamá. En menos de una hora, mi mamá no podía hablar. No podía hablar. Y el pastor que oraba me dijo, tranquilízate, tu mamá va a estar bien y va a irse para la casa. Eso fue lo que me dijo. Entonces, por eso dice, debemos hablar como si ya fuese, dice la palabra de Dios. En menos de casi una hora, mi hermana me escribe, mi sobrina me dice, tía, y yo no le quería ni contestar porque yo estaba nerviosa, no le quería contestar. Y entonces me escribe, tía, ya mi mamá está en la casa. Y yo me sorprendí porque mi mamá se estaba ahogando. Y entonces cuando la llevaron le dijeron, sí, es COVID, hay que internarla, hay que ponerle oxígeno. Y mi mamá dice que no podía hablar y mi mamá le dijo, yo no tengo COVID y yo no voy a entrar. Y mi hermano le dijo, sí, no deja, mi hermana la había llevado y le dijo, no, que no se quede porque después la atienden como les da la gana, tráela. Y la doctora le dijo a mi mamá y le dijo a mi hermana, usted se la lleva bajo su responsabilidad porque su mamá está mal. Y mi mamá la devolvieron a la casa. Y cuando cuando yo acepto ya la llamada que me dice mi mamá está en mi casa, mi mamá se estaba tomando un caldo de gallina que no podía ni comer. Eso ha sido el milagro más grande que he podido yo ver en mi madre. Entonces, la primera prueba que yo pasé, la pasé hace muchos años y ahí comenzaron otras y otras, pero no desistí. Y eso fue lo que pasó con Abraham. Pero ¿cuál sería el objetivo? El propósito de la prueba no era satisfacer la curiosidad de Dios, más bien mostrar con claridad para Abraham cómo era su fe. Dice, el asunto en cuestión era a quién amaba más. ¿Abraham amaba el regalo que Dios le había dado o a Dios? Solamente Dios sabe qué pasaba ya en el corazón de Dios. Abraham, Dios es muy celoso y más con nosotros. Cuando Dios ve que nosotros nos estamos desviando, es ahí donde Dios comienza a mandar las pruebas para que nosotros nos encaminemos nuevamente. No sé qué es lo que tú tienes que dejar hoy en el altar. Es lo único que yo te digo para culminar. No sé qué es lo que tú tienes que dejar hoy en el altar. Yo dejé muchas cosas en los altares, pero también en agradecimiento. Yo creo que cada altar subía con olor grato. Ese humo dice que sube con olor grato, ¿no? Por eso nuestras oraciones suben con olor grato hasta el trono de la gracia. Yo lo que fue difícil para mí era dejar la salsa. El vallenato no me gustaba mucho. Yo soy de tierra de vallenato, pero de salsa. Barranquilla usa las dos, no tanto la salsa como el vallenato. Pero nunca me gustó el vallenato. Pero la salsa la amaba. Los aretes, bueno, eso lo hizo el Espíritu Santo lentamente. Eso sí lo hizo el Espíritu Santo, pero habían cosas arraigadas dentro de mí que tenía que dejar. Enterrarle ese cuchillo. A muchos le enterré el cuchillo. Abraham tenía que dejar la prueba más grande, pero para él ya era simple. Y pues simple, pero sí era su hijo. Pero él sabía ya en quién confiaba, en el Dios que venía con él desde que salió de Ur, porque es que él no salió solo. Abraham dijo, bueno, si tú vas conmigo, yo salgo. Y Dios le hizo todas las promesas, yo iré contigo y con toda tu generación. Porque cuando él salió, Dios le prometió que así como él miraba las estrellas, así va a ser su descendencia. Y yo soy su generación, yo soy su descendencia, tú eres su generación, tú eres su descendencia. Entonces, cada vez que tú miras al cielo, recuerda las promesas que Dios le hizo a Abraham porque son tuyas, te pertenecen, porque no le pertenecen a Satanás ni a los ángeles caídos, ni tampoco a los ángeles. Nos pertenecen a nosotros que somos un poco menos que los ángeles.
Entonces, cada vez que pasemos por la prueba, recordemos que si la sentimos muy grande y que no podemos pasarla es porque la primera no la pasamos. Pero si ya pasamos la primera, como ese soldado, cuando a ese soldado raso que apenas está entrando y lo mandan a saltar ese primer muro, así somos nosotros. Dios nos manda a pasar la primera prueba, que es la más alta. Pero después de esa vienen las otras que son más simples, porque para Abraham esa ya era pequeña. Por eso él le dijo a su hijo, Dios proveerá. Y Dios proveerá en tu altar. Dios ha proveído en los altares que tú has dejado en tu casa, en tu parentela, en esa familia que cree en ti, que cuando estás mal te llaman y a veces decimos, nada más buscan es cuando nos buscan es para orar. Sí, pero ¿sabes por qué? Porque hemos dejado ese altar y cada vez que alguien pasa por ahí, dicen, por aquí pasó la hermana Marianela, por aquí pasó la hermana Vanessa y comienzan a confiar en esa persona que pasó por ese altar. Ahora, ¿qué debo poner en mi altar hoy? Abraham puso lo que más amaba. Pero ahí es donde, ¿qué pasa? Vamos a pasarlo un poquito más rápido para llegar a la conclusión. Aquí vemos cuando ya Abraham iba subiendo con su hijo. Y ahora, ¿qué pasaba aquí? ¿Qué le decía a su hijo? Abraham no le había comentado nada a su hijo, nada, porque la prueba no era de Isaac, la prueba era de Jacob. Por eso muchas veces cuando nosotros estamos en la prueba no se la comentamos a nadie, solamente a Dios. Porque la prueba no es de otra persona que la va a llevar por nosotros. La prueba es nuestra y nosotros somos los que debemos pasarlo. Por eso, ¿qué estamos sembrando en esta tierra para que cuando vengan esas pruebas no sean tan difíciles? ¿Qué estamos poniendo en el altar para que nuestra vida sea conforme a la voluntad de Dios? Aquí está una fe auténtica, declara que cuando Dios prueba, Dios provee. En medio de la tentación, en medio de la prueba está la salida y Abraham lo sabía. En medio de esa prueba estaba la salida. Ahí Dios dejó el carnero, Dios dejó la oveja. Ahí sintió el sonido cuando el ángel se le apareció y le dijo, ahora reconozco que me temes. Cuando entras en la prueba, entras con Jesucristo, porque Jesucristo fue el que le habló ahí a Abraham, porque Jesucristo fue el que ya caminó por este mundo, porque ya él padeció por nosotros. Por eso nos puede decir, ahora conozco que me temes, no extiendas tu mano. Y ahí apareció, ahí Dios proveyó. En medio de la prueba va a estar la salida. Porque Dios entra con nosotros, como entró con Saddam, Mesías, Abednego, como entró con Daniel, era una prueba, pero ahí estaba él, y en cada prueba Jesús la salta con nosotros. ¿Por qué? Porque ya la saltó. Pero aquí todavía no estaba Jesús, pero prácticamente es como que Jesús fue ese cordero. Es como que Isaac iba a hacer el sacrificio, así como Jesús iba a hacer el sacrificio. Pero Dios no lo permitió, porque el que tenía que venir a pagar por nosotros era Jesús. Jesús era el que tenía los tres motivos para creer. Voy a bajar esto aquí un ratito. Isaac sería el medio a través del cual Dios cumpliría sus promesas, por lo tanto Isaac tendría que vivir. Ahí sabemos que no le pasó nada. Dios siempre cumple sus promesas. Concéntrese en las promesas, no en las explicaciones. Ay, pero explícame por qué estoy pasando eso. No, después de la prueba viene la bendición, vienen las promesas y en medio de la prueba también están las promesas que nos podemos agarrar. El poder de Dios es absoluto hasta que tiene poder sobre la muerte. Y si tuvo poder. Aquí vemos a Abraham. Abraham no le contó a Isaac, como decía yo hacía rato, no le contó porque la prueba no era para Isaac, era para Abraham. Vamos a avanzar y vamos a terminar aquí porque no he pasado las diapositivas. Aquí vemos el sacrificio. Aquí vemos el sacrificio. ¿Qué es lo que tienes que sacrificar hoy, querido hermano, querida hermana? ¿Dónde está tu prueba? Que te es difícil. Ponla en el altar. Pon eso que parece imposible dejar en el altar, que cuando lo quieres dejar te parece la prueba más difícil, como que cada vez que queremos dejar algo es una prueba.
en nosotros, porque la lucha es con nosotros. Pero Abraham lo dejó. Era una prueba. Abraham de pronto estaba amando más a Isaac y se estaba minorando en las cosas de Dios. Dios entrará contigo en la prueba. Simplemente ponlo ahí, ¿no? Di, Señor, hoy traigo ante este altar esto, Señor. Necesito sacrificarlo, necesito dejarlo, necesito, Señor, así como dejé todo y siempre, y cuando ya lo deje, entonces ahí se convertirá en un olor grato delante de ti, porque tú me librarás, porque tú estarás conmigo, pero no te dejará. Cada prueba tiene una recompensa, y la mayor es la eternidad. ¿Por qué? Por este ser que ya extendió sus brazos por ti y por mí. A Él sea la honra, a Él sea la gloria, por todos los siglos sin fin. Jesús ya pasó la prueba más grande que nosotros debimos haber pasado. Por eso, en esta tierra no podemos decir que vamos a pasar una prueba insoportable, porque la insoportable la llevó Cristo a la cruz del Calvario. El Señor nos bendiga y solamente cada uno de nosotros sabemos qué es lo que tenemos que poner en el altar. Esa prueba. Y que nos llevará a esa prueba, porque es difícil, ¿no? Es difícil. Hay veces ese pecado oculto, esa cosa que no nos deja caminar bien con el Señor. Pero ahí está. Abraham tuvo que pasar por todo eso. Tuvo que llevar tantos altares. Cuando Abraham le dijo a Sara, ve y acuéstate con aquel, si es que te pide que te acuestes, porque dile que somos primos, y aunque no era mentira, no tenía que decirlo, porque ella era su esposa. Miren lo que había en el corazón, y Dios lo metió en esa prueba, pero Abraham fue y la puso. Abraham fue y puso la prueba de Lot ahí en el altar. ¿Y qué no puso Abraham? Y hoy yo te digo, ¿qué es lo que tienes que poner en el altar? Levántalo. Si ese altar está caído, levántalo. Y deja ahí tu prueba para que otros lo vean. Y después digan, oh, aquí estuvo. Aquí voy a salir para ver quién es el que estuvo ahí. Aquí estuvo Alejandra, Amparo, Araceli, Aris, Daisy, Elba, Gladys, Glorita, Iris, Julia, Maggie, Mariela, Neri, Omar, Rosa, Victoria, Zacarías. Bueno, aquí estuvieron. Y algún día ustedes dirán cómo salieron de ahí, cómo Dios les dio la victoria. Y serán guías para otros, como hoy Abraham es nuestro guía. El Señor nos bendiga y que esto lo podamos poner en práctica, que si el altar está caído, comencemos a levantar las piedras, comencemos a levantar el altar y llevar ahí lo que Dios está pidiendo. Dios nos bendiga. Gracias, Ligia, por esa bonita meditación. La verdad, hemos salido llenos del Espíritu Santo y llenos de la palabra de Dios, porque realmente nos ha servido para todos. Gracias, que el Señor te siga bendiciendo y te siga usando. Bueno, hermana Marianela, vamos a continuar con las oraciones. Vamos a concluir con 2 oraciones porque el tiempo ha pasado. Le damos gracias a Ligia. Dios te bendiga. Vamos a levantar ese altar. Amén. El Señor nos ayude, pues, a todos a hacerlo. Tenemos que hacerlo para seguir adelante.